Es un gusto saludarlos nuevamente y estamos aquí en compañía con la licenciada Lorena Castellanos, quien nos va a compartir sobre el origen del Atlas guatemalteco. Una carta muy importante que habla sobre la primera administración del mapa de Guatemala. Muy buenos días, licenciada Lorena Castellanos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto. Estamos aquí pues para conocer más interioridades sobre este tema que usted nos puede explicar y sobre cómo fue ese origen. Aquí está para que los que están viendo vean de qué vamos a hablar, precisamente que estos son los mapas de Guatemala. Dígame, Luis, ya que les mostramos esto. Muy bien, estamos hablando sobre esa primera administración de la República de Guatemala, de cuántos departamentos se conformaron y durante qué gobierno se empezó este primer Atlas guatemalteco. Gracias por la pregunta y creo que es un tema muy importante porque sabemos muy poco de la historia cartográfica de nuestro país. Este primer mapa, que no es el mapa de la República de Guatemala, sino es el primer mapa del Estado de Guatemala, es uno que va a levantar Miguel Rivera Maestre, a petición de Mariano Gálvez, jefe del Estado de Guatemala durante la Federación. O sea, él fue el jefe de Estado de Guatemala ya en estos años, entre 1830 y 1838, estuvo él en la jefatura del Estado de Guatemala. Entonces, esta va a ser a petición del jefe del Estado de Guatemala. Miguel Rivera Maestre se va a poner a hacer este primer intento de mostrar gráficamente en un mapa cómo era el Estado de Guatemala y sus divisiones, sus subdivisiones departamentales. El Atlas del Estado de Guatemala estaba conformada por 8 mapas. El primero era un mapa general del Estado que marcaba toda su subdivisión departamental. Luego están los mapas individuales de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Verapaz, Sololá, Zacatepeques, Guatemala y Chiquimula. Aquí vale la pena resaltar varias cosas. Uno es que la Verapaz incluía Petén y llegaba hasta el mar. La Verapaz tenía salida al mar, de acuerdo aquí al mapa. La salida al mar era al sur del río Sibún, porque al norte del Sibún estaban la parte de los tratados que se habían hecho entre la Gran Bretaña y España, y entonces el departamento de la Verapaz era el que tenía salida al mar. Aparte, Totonicapán, que era otro departamento muy grande, que después con el paso del tiempo se va a ir recortando, es el que va a incluir, por ejemplo, el área de Huehuetenango y Quiché. Luego está Sololá, que incluía parte del sur, el departamento de Guatemala, y incluía Escuintla, Santa Rosa, o sea, era bastante amplio. Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa y Zabal eran parte de Chiquimula. Y luego Quetzaltenango, que es lo que históricamente se conoce como Los Altos, digamos en esta época, y va a incluir San Marcos, Retaluleu, y la configuración llegaba en ese momento ya no teníamos Chiapas, pero sí Soconusco. Entonces sí era una división bastante diferente a lo que tenemos hoy. De acuerdo, licenciada. Pero esto durante la historia, este trayecto histórico nos ha ido recortando como que cierta parte de ese terreno, fuimos perdiendo. ¿Cómo se originó? Creo que usted nos puede resumir realmente cómo se fueron haciendo esos recortes del mapa precisamente de Guatemala. Sí. Primero hay que hacer una aclaración que creo yo que es importante hacerla en este momento. Cuando en el 15 de septiembre de 1821 el ente geográfico político que se independiza es la Audiencia de Guatemala. Por eso lo correcto a hablar es que la independencia del 15 de septiembre de 1821 es la independencia de Guatemala, porque así se llamaba el ente geográfico administrativo que se independiza, es toda la región que incluía Chiapas y Soconusco.
El 1 de julio de 1823 es cuando aparece el nombre de Centroamérica, cuando la Asamblea Nacional Constituyente se reúne y dice que sin perjuicio de cómo le ponga después ya el Congreso Centroamericano o el Congreso que se ha de formar, se va a llamar Provincias Unidas del Centro de América. Entonces, la palabra Centroamérica para definir a este ente geográfico político es correcta históricamente a partir entre el 24 de junio de 1823 y el 1 de julio de 1823, que es cuando inician sesiones los de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer la Constitución de la Federación. En ese marco tenemos nosotros la subdivisión de 5 estados: Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Muchas veces me he encontrado con la pregunta que me hacen, bueno, ¿y cómo fue que dividieron el territorio en esos 5? O sea, ¿a quién se le ocurrió o cómo fue que lo hicieron? Esa división territorial que tenía en ese momento el área centroamericana era producto del proceso de las intendencias, que es la reorganización territorial que hicieron los Borbones en el siglo XVIII, cuando la Casa de los Borbones asume, o sea, el reinado, se convierten en reyes de España, van a hacer una reorganización territorial de toda la América española, y en el área nuestra, que es la Audiencia de Guatemala, van a hacer una subdivisión, provincias e intendencias. Y esa subdivisión es esa división territorial que después se va a mantener para identificar a los 5 estados. En el caso específico de Guatemala, de lo que se llamaba la provincia de Guatemala y que después va a pasar a ser el estado de Guatemala, vamos a perder Chiapas en el momento en que las tropas mexicanas de Vicente Filísola salen de Guatemala. Al pasar por Chiapas, que Chiapas estaba haciendo una votación para ver si se quedaba anexionada al antiguo reino de Guatemala o no, hubo ahí un proceso del que podremos hablar más adelante, y Chiapas decide que se va a quedar con México y no regresa nuevamente a Guatemala. Sin embargo, Soconusco, que es lo que ahora conoceríamos como el área de Tapachula, que viene a ser una especie de colita, y no sé si está bien marcada aquí en el atlas o si la podamos, no se identifica muy bien, pero Soconusco era una especie de colita delgada que salía todavía al sur de Chiapas, que es la costa, y eso quedó como parte de Guatemala hasta la época de Justo Rufino Barrios, donde también podemos hablar de eso más adelante, donde hubo una situación de negociación con México que bastante discutida ha sido histórica y legalmente, donde perdimos Soconusco. La otra pérdida de territorio importante que vamos a tener, evidentemente, es Belice, y en este momento estamos en la Corte Internacional de Justicia en ese proceso de resolución, porque como muestra el mapa del departamento de la Verapaz en este atlas, la Verapaz salía hasta el Atlántico, y entonces hay una incursión de los ingleses al sur del Cibún después de la independencia. Ya en época de la Federación, un poco antes, ya empieza a haber incursiones hacia el sur por parte de los ingleses, que se van a ir ampliando hasta llegar a 1850. La fecha es un poco complicado definirla, pero sí podemos hablar de mediados del siglo XIX, entre el 1850 y 1859, va a llegar hasta el Sarstún, que es hasta donde llega Belice hoy. Entonces, digamos que esas son las pérdidas. Aparte, hubo otro poco de territorio que perdimos en el momento de la delimitación de las fronteras con México,
que de hecho en la época de José María Reina Barrios, cuando se tenían que poner los mojones limítrofes, hubo un grave altercado porque ellos, los mexicanos, decían que el río La Pasión también se había llamado Usumacinta. Entonces que el mojón había que correrlo hasta donde está La Pasión. Y cuando vemos un mapa es una buena parte, es ponerle una gran cintura al Petén. El presidente Reina Barrios dijo que no, que eso no era así, la negociación no había sido así. Y casi nos vamos a la guerra con don Porfirio Díaz en México. Gracias a Dios, pues todo se resolvió vía diplomática y conservamos los mojones hasta el Usumacinta como estaba previsto. Entonces, digamos que en grandes términos generales, bueno, le podría hablar de otra pérdida de territorio que tuvimos y es cuando delimitamos con Honduras nuestra frontera, porque la frontera de Guatemala llegaba hasta Omoa, hasta el puerto de Omoa en Honduras, y ahora está bastante más, digamos, corre más paralelo al Motagua. Ahí también hubo, a principios del siglo XX, todo un proceso de negociación para establecer esos límites. Entonces, digamos que en términos generales, eso ha sido el tema de nuestras fronteras. De acuerdo, licenciada. Entonces podríamos dar como que esas características sobre el tiempo que ha transcurrido. Han surgido movimientos políticos, incursiones en guerra, podría decirse también. ¿Y qué otras circunstancias le podría agregar de esa transformación del Atlas guatemalteco a la presente fecha? Bueno, la división departamental, evidentemente, por temas administrativos, cuando Guatemala se forma la República durante el periodo conservador, el 21 de marzo de 1847, ya administrativamente hay que reorganizarla, sobre todo porque a partir de ese momento dejamos de ser un gobierno federal, donde teníamos una autonomía, pero un gobierno, digamos, había un presidente federal, y aquí pasamos a un sistema más centralista, de un presidente de la República, en ese momento Rafael Carrera, y entonces obviamente estamos desarrollándonos ya como una nueva república que tiene que hacer una nueva división administrativa interna que facilite de cierta manera ese proceso. La división departamental actual no ha variado mucho desde el periodo liberal. Por ejemplo, Amatitlán, podríamos mencionar como uno de los ejemplos, era parte, estaba dividido, era separado del departamento de Guatemala, iba a ser incorporado al departamento de Guatemala. O sea, Amatitlán dejó de ser departamento para ser incorporado al departamento de Guatemala. Otro fue en la época liberal, el Progreso, que tomó fragmentos de los vecinos, sobre todo de Baja Verapaz, y entonces se va a conformar el Departamento del Progreso, que no existía en el periodo conservador. De hecho, el Progreso es un nombre muy liberal en el sentido de que era parte de los lemas de los liberales del momento, ¿verdad? Y así podríamos hablar también un poco de la Alta Verapaz, que estaba... su límite no era como lo vemos ahora un recto, digamos, en relación al Petén, sino que estaba un poco metido en el Petén y lo reorganizaron. Entonces, internamente sí ha habido un cambio en ese sentido de la distribución departamental. Gracias, licenciada. Bueno, ahora hablemos sobre la autoría de ese atlas. Creo que hablamos ya del momento de fondo, ahora vamos a ver sobre esa autoría del momento de la realización de don Miguel. ¿Cómo fue ese momento? El dato más curioso que nos pueda llamar la atención y que principalmente sea como que la génesis, como usted bien lo decía, de esa transformación de un Estado a una república en un momento del liberalismo, ¿verdad? Claro. El autor de este primer atlas del Estado de Guatemala es Miguel Rivera Maestre. Cuando Mariano Gálvez
le solicita que lo haga. Tengo que hacer un paréntesis aquí, Mariano Gálvez era un liberal. Y ahorita voy a decir por qué eso es relevante. Le pide que haga el atlas, es para marcar, delimitar, para saber exactamente cuáles eran los límites del Estado de Guatemala que estaban a cargo de él. Mariano Gálvez es el que está en el billete de 20 quetzales, prócer de la independencia, y en el reverso del billete. Y un gran abogado. Un gran abogado, tenía grado de doctor, o sea, era un hombre muy, muy ilustrado. Y entonces él le pide que haga esto. Ahora, ¿por qué se lo pide? No solo es para ver los límites del Estado de Guatemala, sino porque Mariano Gálvez quería hacer un censo. Esto de hacer censos estaba bajo administración religiosa durante toda la época colonial y luego en la época conservadora. ¿Por qué estaba bajo administración religiosa? Porque las iglesias, las parroquias, eran las que llevaban el conteo de nacimientos, de funciones, matrimonios, bautizos, pero en el fondo eran quienes mandaban las planillas, digamos, del cobro de impuestos. Estamos hablando de una especie del primer registro civil de las personas. No existía un registro civil, sino que era un registro eclesiástico. O sea, cualquiera que esté interesado en genealogía o algo va a tener que ir necesariamente va a tener que caer en los registros eclesiásticos, porque ahí estaban registrados quién era el hijo con los papás, todo estaba ahí. Entonces Mariano Gálvez dice que el Estado debe hacer un censo, porque ahora cambió el objetivo. El objetivo ya no es ver el tema de impuestos y esas cosas, sino que ahora el tema es ver las necesidades del ciudadano, porque él es el jefe de Estado. Necesita saber dónde hay más población, dónde hay menos población, dónde hay que poner escuelas, cuáles son las necesidades de esos lugares. Y la única manera de poder invertir el escaso dinero que se tenía en esa época, digamos a nivel gubernamental, de los recursos era saber dónde se requerían por temas poblacionales. Entonces, donde había mayor población, evidentemente eran más necesarios. Entonces, el objetivo básicamente era ese. El otro objetivo es la inmigración. Mariano Gálvez, de hecho, firmó un fallido contrato con una empresa inglesa para colonizar una franja que iba desde el, digamos, actual Alta Verapaz hasta el mar. También se le llama la colonización belga, porque vinieron belgas a Guatemala, porque era un área deshabitada. ¿Por qué les interesaba la inmigración? Pero la inmigración no cualquier inmigración, sino una inmigración de personas que trajeran nueva tecnología, nuevos conocimientos, que trajeran formas diferentes y enseñaran a la gente cosas diferentes para poder mejorar, digamos, el nivel de vida y los ingresos del Estado. Y en esa migración belga vamos a tener nosotros todavía gente que desciende de los belgas que sí que se quedaron, muchos regresaron a Bélgica, pero otros se quedaron, por ejemplo, el apellido Clé viene de ese grupo, Berger viene de ese grupo. Y entonces, ese era el objetivo de la inmigración. Mariano Gálvez va a hacer un intento fallido porque no lo va a conseguir. Sin embargo, vamos a ver años más tarde, cuando los liberales toman el poder, Manuel Lisandro Varías sí lo consigue. Y ahí es donde vamos a tener la inmigración alemana, después de firmar el tratado von Bergen-Montúfar, que empiezan a venir los alemanes, sobre todo con temas de caficultura, tecnología para el procesamiento del café, y se van a instalar básicamente en lo que va a ser la Alta Verapaz. Tan eficientes fueron que hicieron hasta un ferrocarril
el ferrocarril de la Verapaz, para sacar el café por Río Dulce. O sea, llegaban al Pueblo Chic, en el río Pueblo Chic descargaban en botes de vapor y lo llevaban por Livingston, que era en ese momento la aduana de salida al Atlántico. Entonces, hay un interés para saber dónde hay tierras baldías, tierras no habitadas, para poder hacer migración y desarrollar esos lugares. Otra razón por la que se busca también desarrollar esos lugares, y lo van a hacer en Argentina y en Chile, es para evitar la invasión de ingleses. Porque ahí tenemos las Malvinas, la Patagonia y toda esa región, que por ejemplo Argentina va a utilizar Ushuaia, que es la punta de la Argentina, por el canal de Beagle, y lo va a convertir en un presidio, para que hubiera una ocupación real y no hubiera una invasión inglesa. Entonces, esa es, digamos, la visión de Mariano Gálvez al pedirle a Rivera Maestre que lo hiciera. Ahora, Rivera Maestre, ¿quién era? Rivera Maestre era español, él nació en España, vino con su papá Nicolás, en época colonial todavía, el papá de él era contador, y fue nombrado por el rey Carlos III para que fuera contador de la Real Hacienda aquí en Guatemala. Y así es como él viene con su hermana. Acá van a nacer 5 hermanos más de los Rivera Maestre, y aquí van a permanecer durante todo ese tiempo. Él se va a educar acá, va a asistir a la escuela primaria. De hecho, hablando un poco de la familia Rivera Maestre, cuando se da la independencia, el papá decidió que se quería regresar y que se iba a vivir a Cuba, porque Cuba todavía era dependencia española. Sin embargo, la familia no se trasladó porque una de las hijas del matrimonio Rivera Maestre iba a contraer nupcias con Manuel Montúfar, la hija con Manuel Montúfar Coronado, y su hijo es Lorenzo Montúfar. Él era Lorenzo Montúfar Rivera Maestre. O sea, Lorenzo Montúfar era sobrino directo de nuestro cartógrafo en cuestión. Entonces, él no tenía estudios realmente de arquitectura ni de ingeniería, porque recordemos que en esa época los estudios de ingeniería se hacían en el seno de lo que eran las escuelas militares. Por eso es que la escuela politécnica, cuando se funda en la época de los liberales, una de las carreras que va a incorporar es del ingeniero topógrafo. Y la propia Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos nace dentro del seno de la Escuela Politécnica, por esa razón. Ahora, Rivera aquí no había, entonces Rivera Maestre no tuvo esos estudios. Sin embargo, la Asociación de Amigos del País sí tenía una especie de carrera técnica de dibujo, de todo lo que era planos, levantado de planos, croquis y todo. Y él estudió eso en la Asociación de Amigos del País. Se llamaba Sociedad Económica de Amigos del País en ese entonces. Y entonces ahí es donde él empieza con este proceso de hacer croquis, levantados de mapas. Y esa es la razón por la que después Mariano Gálvez le va a pedir a él que él sea el primero en levantarlo. Obviamente, para el ojo de un cartógrafo actual, va a encontrar algunas cosas como que los paralelos no tienen la curvatura o las distancias, que son un poco, digamos, rústicos en ese sentido. Pues sí, evidentemente, y si vemos todos los mapas de la época, también lo eran. O sea, no es que tuviéramos Google Earth como para poder sacar una cosa muy, muy exacta. Pero sí fue un primer intento muy loable el que Miguel Rivera Maestre hizo para poder dejar este primer atlas del Estado de Guatemala, que se va a convertir después en el primer atlas de la República de Guatemala. Este atlas guatemalteco, licenciada, tiene gran valor histórico en la actualidad. Tiene muchísimo valor histórico. Está compartido también, porque no solo está aquí en el
de Relaciones Exteriores. Esta publicación, vamos a enseñárselas, del Atlas, que está acá en la biblioteca, me parece en la biblioteca aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una copia que se hizo del mapa. Esta es una publicación que se realizó, de hecho se han hecho varias, pero los mapas originales, desgraciadamente no se conservan la colección completa, están en el Archivo General de Centroamérica. Y son unos mapas bastante grandes, o sea, sí. Y ahí están en las planeras del Archivo General de Centroamérica, se encuentran los planos, como le digo, desgraciadamente no todos, pero sí la gran mayoría de los, porque él hizo 7, uno del estado de Guatemala completo y después uno por cada uno de los 6 departamentos. Entonces ahí es donde están. Para quienes quieran ir a conocer Ahí más de estos mapas. Bueno, licenciada, y por último, algo más que usted quiera agregar a este primer Atlas guatemalteco. Bueno, que esto incluso como conocimiento general para todos los guatemaltecos, creo yo que es importante tener conocimiento de esto que se hizo en 1832. O sea, ya estamos a punto de cumplir 100 años de tener este primer Atlas. Y fue una visión que tuvo Mariano Gálvez en ese sentido. Incluso ya José Cecilio del Valle había hablado de que había que hacer mapas. Todo esto es una clara influencia de la Ilustración del siglo XVIII. José Cecilio del Valle, otro ilustrado, y entonces él ya estaban planteándose esa idea de que había que definir con claridad cuál era el territorio administrado, porque desde un punto de vista de la independencia territorial, en el momento de la independencia política de España, era necesario tener ese conocimiento para poder ir tomando decisiones administrativas más adaptadas a la realidad de nuestro territorio. Agradecemos a la licenciada Lorena por habernos expuesto este primer Atlas guatemalteco. Estamos muy agradecidos por que ustedes nos miren y que les enviamos un saludo y muy amables, y esperamos que nos sigan escuchando y viendo por este medio.